Hola, esta es una advertencia de que nuestra siguiente conversación va a incluir mucho contenido perturbador sobre violencia sexual, así que cualquiera que se sienta afectado por eso debe tomarlo en cuenta. Ahora vamos a ver un clip y luego lo vamos a discutir. Tengo el martillo en mi mano, presiono y me dice que baje el martillo. La vi cuando la estaban matando. La agarraron y fue cuando la escuchamos gritar. Gritos mientras suplicaba por su vida. Era para pasarlas de uno a otro. Ellos estaban felices ahí. Escuché los gritos, la escuché gritar. Desfigurándoles la cara y los órganos sexuales, eso se veía varias veces. Como si quisieran infligir dolor de la manera más cruel posible. Han redefinido la maldad. Bueno, eso fue solo un fragmento de un informe enorme que acaba de salir. Hoy es miércoles 13 de mayo. Este informe fue publicado ayer por una comisión civil en Israel que pasó los últimos 2 años y medio investigando las atrocidades del 7 de octubre, cuando Hamás cometió una masacre, la peor contra los judíos desde el Holocausto. Este informe se basa en miles de videos, grabaciones de audio, testimonios de víctimas, rehenes y testigos, simplemente miles. Y antes de hablar de eso, solo quiero decir eso. Justo antes de que se publicara ese informe, el New York Times publicó un supuesto artículo de opinión de Nicholas Kristof declarando eso. Israel comete ese tipo de atrocidades contra prisioneros palestinos a diario y todo tipo de crímenes sexuales. Su artículo tiene miles de palabras e incluye libelos de sangre tan ridículos como que Israel entrena perros para violar a hombres palestinos, algunas mujeres, pero principalmente hombres, mediante sexo anal. Ahora, Mark, hablemos un minuto sobre el momento del artículo de Christoph y también sobre lo que hacemos. Tú solo me gustaría decir y recordarle a la gente. No solo fuiste embajador en el Reino Unido, sino que también pasaste muchos años como asesor de primeros ministros y también de Netanyahu y como portavoz. Y cuando ocurrió la masacre del 7 de octubre, el primer ministro Netanyahu te llamó para hacer una especie de servicio de reserva para servir como portavoz, pero también para refutar. Aunque hubo tantas acusaciones y mucha gente en el mundo decía que nada de esto había sucedido, a pesar de que estaba bien documentado. Y pasaste meses frente a las cámaras, hablando con CNN, la BBC, todo tipo de medios de comunicación que acusaban a Israel de todo tipo de crímenes y tú estabas ahí refutándolos. Así que habla un minuto sobre eso ahora. Así que volví a trabajar para el primer ministro, creo que fue al día siguiente. Así que habría sido el 8 o el 9 de octubre del 23 y como dijiste correctamente, estuve ahí unos meses. Ahí fue donde realmente nos conocimos por primera vez porque tú también estabas trabajando en la oficina del primer ministro en ese entonces. Y mira, fue un periodo difícil porque el país estaba en shock. Y la comprensión de la calamidad o la tragedia, lo que nos había pasado, no sucedió de la noche a la mañana. Fue de manera gradual que fuimos entendiendo cada vez más lo que Hamás le hizo a nuestra gente, a israelíes y a otros el 7 de octubre. Y luego lo que estaba pasando después con los rehenes que estaban retenidos en las mazmorras de Gaza, sí, atrapados en túneles y estaban siendo maltratados. Sin embargo, quiero decir algo aquí. Mucha de la información que teníamos en ese momento sobre los crímenes de Hamás venía del propio Hamás. Es cierto que había cámaras de seguridad y cámaras de tráfico y demás que captaron mucha de la violencia, pero la mayoría de la violencia más sangrienta, incluida la violencia sexual, provenía de las cámaras de Hamás porque ellos grabaron lo que hicieron. Y aquí creo que aprendimos algo sobre Hamás y sobre la violencia yihadista en sí misma.
Porque mira, en los últimos 100 años, en el último siglo, hemos visto muchos líderes crueles y brutales, ya sea que hablemos de Hitler en Alemania, Stalin en Rusia o Mao en China, asesinos en masa, sí, personas responsables de millones de muertes. Pero ellos siempre intentaron mantener sus atrocidades en secreto, ¿sí? Hay un discurso famoso de Himmler ante las SS donde habla sobre cómo es realmente bueno que estemos matando a todos los judíos, pero que nunca podemos hablar de esto, correcto. Desde su punto de vista, estamos haciendo algo grandioso, un servicio a la humanidad, a Europa, al exterminar a todos esos judíos, pero no deberíamos hablar de ello. Tiene que mantenerse en secreto. Y si acusabas a la Rusia de Stalin y a los gulags de hacer cosas terribles, te acusaban de ser antisoviético, antiobrero, sí, anticounterrevolucionario. En otras palabras, siempre negaban las acusaciones en su contra. Y aquí estaba Hamas publicando en tiempo real, casi en vivo, en diferentes plataformas sociales, sus masacres, sus decapitaciones, sus violaciones. Y mucha de la información que tenemos obviamente es lo que acabamos de ver ahora, que es el testimonio de personas que sufrieron la violencia de Hamás, sí, y de las atrocidades de Hamás, que vivieron para contarlo, que probablemente es una minoría de las personas involucradas, sí, una pequeña minoría de las personas involucradas en la violencia de Hamás. Pero el hecho de que jamás lo haya mostrado con orgullo, que no sintieron la necesidad de ocultarlo, en realidad estaban publicitando sus atrocidades. Y eso es algo que realmente no habíamos visto antes. ¿Y de qué se trata eso? ¿Y qué nos dice eso sobre la naturaleza de Hamás y la violencia yihadista en general? Así que lo interesante de esto, tienes toda la razón. Y esto nos lleva a una discusión muy importante que se ha tenido en Israel desde el 7 de octubre. Poco después, no sé, en menos de una semana después de las atrocidades, la oficina del primer ministro reunió todas las grabaciones que Hamas publicó. No solo, como dijiste, cámaras de circuito cerrado en el sur de Israel. Estas son grabaciones de Hamas alardeando de lo que estaban haciendo y crearon un video. Creo que son 47 minutos, si no me equivoco, para mostrarle al mundo. Pero se tomó una decisión y tú estuviste en las reuniones durante las cuales se tomó esa decisión. No difundir ampliamente este video horrible, porque en él ves cosas simplemente increíbles. Ves a mujeres cuyas piernas estaban tan separadas que se rompieron y ellas, sus caderas estaban rotas y las dejaron por muertas. Había hombres a quienes les habían cortado el pene. Había bebés quemados y familias torturadas frente a los niños y niños frente a sus padres. Simplemente era repugnante, o decir repugnante, ya sabes, no le hace justicia. Pero bueno, el punto es que este clip, este video de 47 minutos, no mostraba todas las atrocidades, pero era, ya sabes, digamos, para tener una buena idea de lo que ellos presumían. Y se decidió principalmente para proteger a las familias de estas víctimas. Había dos tipos de víctimas aquí. Había mujeres y hombres muertos, por cierto. Los hombres también fueron agredidos sexualmente. Mujeres y hombres que estaban muertos, que fueron asesinados después de ser torturados. Había mujeres y hombres que sobrevivieron a esto, que seguían vivos y luego estaban los cuerpos sin vida, llevados como rehenes a Gaza, israelíes vivos y otros ciudadanos extranjeros llevados a Gaza. Y también hay grabaciones de eso. Por ejemplo, sabemos de Hirsch Goldberg Pauling, quien fue visto en la parte trasera de una camioneta pickup. Le habían volado el brazo y fue llevado como rehén a Gaza. Y por cierto, los gazatíes estaban todos vitoreando, riéndose y burlándose de estas pobres personas inocentes, muchas de ellas muy jóvenes y algunas también muy, muy mayores. Ahora se tomó la decisión de que esto es realmente. Muchas de las familias no querían que sus seres queridos fueran mostrados así en cámara, lo cual es comprensible. Y la segunda razón, quizá igual de importante, fue que un video así, si se difundía ampliamente, podría convertirse en una especie de pornografía snuff. Como ya sabes, personas que se excitan viendo violencia, especialmente contra judíos, podrías decirlo así. Se decidió que este video se mostraría a grupos selectos de embajadores de medios de comunicación. Ciertos periodistas, no todos, solo algunos periodistas. Y lo mismo, llevar ese video también a Estados Unidos y Europa
y mostrárselo a personas seleccionadas. Ahora, ¿por qué mencioné esto? Porque mientras nosotros teníamos mucho cuidado con la sensibilidad de las familias y todo esto, la máquina de propaganda antisemita ya estaba en marcha, negando que algo de esto hubiera sucedido. Y peor aún, volviendo a decir que todo esto es culpa de Israel y que ahora Israel está matando palestinos y matando de hambre a los palestinos y todo eso. Así que, como dice el famoso dicho, para cuando una mentira da la vuelta al mundo o una mentira se difunde por todo el mundo, antes de que la verdad tenga oportunidad de ponerse los pantalones. Entonces ahora la pregunta es, ¿lamentamos no habernos adelantado y haber tomado el control para mostrarle al mundo esas atrocidades? Y ahora lo que tenemos es a Nick Kristof en el New York Times acusándonos de todo tipo de mentiras. Por cierto, aunque no supieras el resto de las mentiras, deberías saber que es imposible entrenar perros para sodomizar prisioneros, ¿de acuerdo? Es imposible. Y por cierto, todos los entrenadores de perros lo dicen y todo eso. Y cualquiera que diga eso, así como el resto de lo que escribió ahí, que también es repugnante. Así que lo que intento decir es que en los últimos 2 años y medio, el antisemitismo ha explotado. Y mucha gente dice que Israel tiene una pésima imagen pública, pero yo, ya sabes, no estoy de acuerdo con eso. Creo que la imagen pública no puedes combatir el nazismo con relaciones públicas. Pero esta cuestión de las violaciones y las cosas gráficas y horribles que ves en ese video. Hubo una miembro de la Knesset que fue una heroína el 7 de octubre. Por cierto, había un feriado ese fin de semana y salió corriendo de su casa y mató a terroristas. Fue un héroe increíble, Almog Cohen, así se llama. Y él salió después de ver ese video y vomitó y se desmayó. Así que puedo entender por qué no lo queremos. Pero quiero saber, ¿crees que fue un error? Así que responderé eso, pero quiero abordar algunas de las otras cosas que mencionaste. Primero que nada, el hecho de que cuando los rehenes fueron llevados a Gaza, muchos de ellos estaban heridos, muchos de ellos sangrando, y vimos la alegría de los habitantes de Gaza en la calle, ¿verdad? Creo que eso solo mostró el nivel de odio que existe hacia los israelíes y los civiles israelíes en este caso. Y creo que mucha gente tenía ilusiones, sí. Hubo una conferencia de prensa famosa cuando el presidente Trump se reunió con un grupo de rehenes que habían sido liberados y les preguntó, ¿hubo algún gazatí que, como en esas historias del Holocausto, ayudara en secreto a personas escondidas, como una mujer cristiana no judía que les llevaba comida? Y él como que dijo, ¿hubo algún ejemplo de eso como en Gaza? Y ni un solo rehén pudo hablar de alguien que los tratara bien, que les diera un mejor trato o algo así. Así que eso es solo parte de la realidad con la que tenemos que vivir. Está bien. Ahora, sobre la película de la que hablaste, fue hecha principalmente a partir de las propias fuentes de Hamás, ¿verdad? Y tal vez después algunos de los líderes de Hamás dijeron, quizá cometimos un error al publicarlo, pero no pudieron quitar lo que ya habían puesto ahí. Vi esa película demasiadas veces, no vomité, pero no fue fácil. Porque al principio teníamos todas estas misiones de solidaridad que venían a Israel, de presidentes, primeros ministros y ministros de Relaciones Exteriores, y el primer ministro Netanyahu tomó la decisión de asegurarse de que todos vieran la película. Tal vez no fueron los 47 minutos completos, pero fue suficiente. Y tengo que decirte, no puedes hacer que un extranjero la vea y no sentarte ahí con él. Así que yo vi esta película demasiadas veces, porque cada vez, ya sabes, un ministro de Relaciones Exteriores checo, o un ministro de Relaciones Exteriores francés, o ya sabes, el líder de Italia, todos ellos, Netanyahu estaba ahí viendo la película y yo, como parte de su equipo en ese momento, también vi la película. Y no es fácil. No es nada fácil. Y cuando la ves por segunda o tercera vez, no te vuelves inmune. Es igual de difícil cada vez. ¿Cómo viste a estos dignatarios? Recuerdo una reunión con Nuevo que tú. Estuviste. Vi una reunión con una delegación checa y algunas personas en la sala del lado checo empezaron a llorar. Es muy difícil de ver. Y nosotros, ya sabes, entonces se tomó la decisión de que si podemos mostrarlo a la gente en Israel, también podemos mostrarlo en el extranjero. Y como dijiste, se tomó la decisión de permitir selectivamente que la película se vea en el extranjero para que la gente entienda a lo que se enfrenta Israel. Está bien. Y el tipo de crimen, ya sabes lo que sufrimos y quiénes. ¿De qué se trata realmente Hamás? Está bien. Se decidió no ponerlo en YouTube para que todos lo vean.
Aunque vi cuando Netanyahu visitó las Naciones Unidas, fue el año pasado o el anterior que él realmente lo puso, ya sabes, con algún código para que la gente pudiera verlo. No sé si fue toda la película o solo una parte, pero así fue. Pero la idea era, bien o mal, la idea era, como dijiste correctamente, la idea era, ¿lo devalúas simplemente poniéndolo ahí afuera? Y otra respuesta es que en realidad no convences a los que odian a Israel porque simplemente dicen que todo es inteligencia artificial, que todo es falso, que es lo que la gente dice cuando se les presenta evidencia. Entonces, ¿realmente cambia algo que lo pongas ahí afuera? Y el tercer punto que mencionaste brevemente, pero merece que digamos algo más, es todo el tema de las familias de las víctimas. Y si tienes una hija que fue violada, ¿de verdad quieres que su foto esté ahí afuera para que todos la vean? Y si tienes, digamos, que su familia fue destruida y tú eres la abuela, y hay una foto de, ya sabes, uno de tus nietos en una situación muy, ya sabes, sangrienta, ¿de verdad quieres que eso esté allá afuera? Y recuerdo que el primer día de la guerra, el 7 de octubre, vi algo en la televisión israelí sobre una mujer, una joven israelí que estaba huyendo de 3 o 4 de estos terroristas violadores que la perseguían y ella estaba luchando. Y pensé que esto era realmente, esto es, ya sabes, israelíes luchando contra estas terribles, terribles, ya sabes, atrocidades. Y eso fue retirado del aire. Creo que la familia debió haber pedido que lo quitaran del aire. Así que uno tiene que pensar en las familias. Pero para responder a tu pregunta, creo que había argumentos de ambos lados sobre si debimos haber publicado el video o no. Hay argumentos a favor y hay argumentos en contra. Yo, tal vez porque soy cínico, no creo que si lo hubiéramos hecho, hubiera cambiado las cosas. Una vez más, las personas que piensan que Israel es terrible creen que Israel miente. Piensan que los judíos controlan las redes sociales. Ojalá lo hiciéramos, ¿no? Sí, pero no es así. Y que todo esto es inventado, ¿verdad? Todo es inteligencia artificial. Y de nuevo, no estoy seguro de que si se hubiera tomado la decisión de publicar todo esto en tiempo real, ¿sabes? Hubiera sido el tipo de cosa que cambiaría la narrativa global. Creo que si ves el odio hacia Israel en Occidente y cómo de repente está aumentando, sí, odio hacia los judíos, odio hacia Israel. Creo que se trata más de lo que está pasando en Occidente que de cualquier cosa que esté ocurriendo aquí en nuestro país. Y se trata más de nosotros como judíos que de lo que hacemos como pueblo. Oh, no podría estar más de acuerdo, pero especialmente lo que más me impactó fue, si recuerdo bien, que, o sea, aparte de que dijiste que estábamos traumatizados, es difícil volver a evocar eso. Es un poco como dar a luz. O sea, discúlpame por ponerlo en la misma frase, pero sabes, una de las cosas que siempre dicen las mujeres que dan a luz, incluyéndome a mí, es que piensas que esto es tan doloroso y que nunca lo vas a olvidar. Y luego para el siguiente bebé lo olvidas y dices, oh Dios mío. Um, Así que no puedo volver a sentir el mismo dolor en el estómago que sentí el 7 de octubre y ya para el 8 de octubre, ahora es más intelectual. Sin embargo, sí recuerdo haberme sentido totalmente impactada por el antisemitismo que se desató como resultado de las atrocidades. Así que en lugar de que hubiera empatía o algún tipo de simpatía por los judíos en Israel, ocurrió lo contrario. Ocurrió lo contrario. Bueno, no debería haberme sorprendido por eso, porque de alguna manera estas atrocidades yihadistas le dieron permiso al antisemitismo occidental latente, tanto de la izquierda como de la derecha. Empezó a salir poco a poco y está empeorando cada vez más, porque en los campus de todo Occidente hay esvásticas. Ahora vemos a la extrema derecha. Todavía es más común en la izquierda, se podría decir, pero también en la derecha sabemos que Tucker Carlson y, ya sabes, la legitimación de calumnias de sangre y el antisemitismo abierto. Y no digo antisemitismo a la ligera. No creo que todo sea antisemitismo, pero definitivamente cosas como entrenamos perros para sodomizar prisioneros es lo mismo que controlamos todos los bancos. Y por cierto, dijiste que desearías que controláramos las redes sociales. Sería bueno. Tal vez no tendría sobregiro si yo controlara un banco, ¿ok? Pero la parte realmente triste es, y sabemos que nuestros medios, los medios israelíes de izquierda, no ayudan. De hecho, perjudica porque muchos están tan ocupados tratando de derrocar a Netanyahu que son demasiado autocríticos. Sí, cometemos atrocidades. Y luego los enemigos dicen, ¿ves? Tienes a israelíes diciendo eso.
De todos modos, mi punto ahora es, no sé, no podemos recuperar los últimos 2 años y medio, pero el hecho de que el New York Times haya publicado esta basura. Ahora, hemos visto que el New York Times ha publicado basura y basura anti-israelí todo el tiempo, y fue mucho antes del 7 de octubre. Pero esto es un caso muy particular, ya que Nicholas Kristof es un ganador del premio Pulitzer. No estamos hablando de cualquier don nadie. Y además, el consejo editorial del New York Times pudo haber decidido no solo ponerlo en las páginas de opinión, sino también descartarlo y decir que no podemos hacer esto. Ese es un periódico que verifica datos y todo eso. Olvídalo, ¿de acuerdo? Así que lo que estoy diciendo ahora ¿es nuestra táctica? Conozco personas que dicen, las mismas personas que dijeron, no nos importa, olvida a las familias, tenemos que difundir este video. Algunas de esas mismas personas dijeron que nuestro error en nuestro esfuerzo de relaciones públicas, y eso fue, tú estabas muy ocupada lidiando con eso en los meses después del 7 de octubre, que nuestro error fue ese. Estamos luchando contra yihadistas y el antisemitismo en el escenario mundial, luchando, me refiero, retóricamente y, ya sabes, ideológicamente. Y ellos no tienen problema en mentir, ONGs de izquierda, yihadistas radicales, lo que sea. Hubo toda una campaña y estamos tan ocupados diciendo la verdad que no podemos. Estamos tratando de ponernos al día. Y un gran ejemplo es cuando alguien nos acusó o cuando Hamas dijo que atacamos un hospital en Gaza con misiles o algo así. Y tenías que levantarte y ver y decían, pero ustedes acaban de matar a un montón de personas en un hospital. Tenías que decir esto. Y también lo hizo el Tzahal, el ejército israelí, diciendo, "We're, nunca atacamos a civiles. Y si esto sucedió, lo estamos investigando. Y si sucedió, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel diría, nos disculpamos. Si sucedió, fue un error. Bien, ahora conozco a muchas personas que dijeron que esa no es la manera de combatir las mentiras que lanzan contra ti. Estás tan ocupada diciendo la verdad. Espera, vamos a investigar. Para cuando terminas la investigación ya no importa. Ya se ha difundido por todas partes. Y las acusaciones de genocidio, hambruna en Gaza, no importa cuántas veces pruebes con hechos que no es cierto. Así que no tengo una respuesta para esto en absoluto. Pero, ¿te habrías parado frente a CNN y simplemente mentido y dicho, no, no es cierto, no lo hicimos? La respuesta es yo no mentiría, pero dices la verdad, al menos debes decir la verdad, pero dices la verdad, dices, bueno, esto está siendo investigado, pero puedo decirte que Israel no ataca hospitales, ¿verdad? Y esa es la verdad. O dices, Israel no ataca a civiles inocentes. Es interesante porque como hubo ese incidente al principio de la guerra contra Irán, donde los estadounidenses aparentemente alcanzaron por error una escuela infantil, recuerda, y el New York Times también hizo un gran escándalo sobre eso. Y los estadounidenses tomaron una postura muy dura, ¿verdad? ¿Cómo puedes repetir eso? Esto no ha sido confirmado, y no estoy seguro de que haya ayudado a los estadounidenses, ¿sí? Así que, hagas lo que hagas, probablemente no vas a ganar. Así son las cosas. Creo que es importante decir la verdad. Y la verdad es, ¿verdad? Sabes, si lanzas 1000 cohetes a Gaza para matar a terroristas palestinos, ¿verdad? Y uno se desvía. Así que en eso se va a enfocar la prensa, ¿verdad? Esa es la verdad. Esa es la naturaleza de la guerra. Me pregunto, sin embargo, con su permiso, ¿usted habló sobre el aumento del antisemitismo desde el 7 de octubre del 23? Y es importante señalar algo aquí. Si escuchas la opinión políticamente correcta en el extranjero, Australia, Canadá, Estados Unidos, Europa, dicen, bueno, por supuesto, este antisemitismo no está justificado, dirán. Pero es una respuesta a las acciones de Israel, ¿verdad? Es una respuesta injustificada, pero todo es por lo que Israel está haciendo en Gaza, en Líbano y demás. Y lo entienden completamente al revés. Lo entienden totalmente mal. Hubo un aumento del antisemitismo en el mundo a nivel global después de que Hitler llegó al poder en Alemania. Esa es la verdad. En toda Europa, en América, después de 1933, después de que los nazis lograron el poder en Alemania, eso le dio un impulso y energía a los antisemitas en todo el planeta. Y se ve ese aumento desde Francia hasta Polonia, pasando por Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿verdad? El antisemitismo aumenta porque los antisemitas se alimentan unos de otros. Y si uno tiene éxito, todos se emocionan. Y creo que esa es la explicación correcta de este aumento del antisemitismo en el mundo. No solo el antisemitismo yihadista, sino también el antisemitismo de extrema derecha y de extrema izquierda.
Si se percibe que el antisemitismo tiene éxito, entonces surgen imitadores. Y una de las razones por las que el nazismo fue desacreditado es porque perdió, fue derrotado militarmente. Cuando Hitler andaba por ahí en los años 30 y solo había antisemitismo en Alemania, y aún no habían sido derrotados, una vez más, eso solo inspiró a antisemitas en todo el planeta. Y un último punto, y creo que es importante decirlo, y creo que ya lo hemos mencionado en nuestro podcast antes, pero merece ser repetido, hay un mito muy reconfortante. Y ese mito es que todos los antisemitas son incultos, sin educación, groseros, sucios, ¿verdad? Todos son un montón de cabezas rapadas, analfabetas, con tatuajes. No sé, tal vez haya algunos cabezas rapadas muy inteligentes con tatuajes, sí, pero ese es el estereotipo. Y solo si tuvieran una mejor educación y solo si entendieran mejor a los judíos, entonces no serían antisemitas. Y la verdad es que es una completa tontería, es un mito reconfortante, porque si crees eso, entonces solo con un poco de educación y un poco de, ya sabes, amabilidad, no habría antisemitismo, ¿verdad? La verdad es que, y el New York Times, y este artículo es un ejemplo de eso, algunas de las personas más educadas y cultas también pueden ser antisemitas. Wagner, te guste o no, pero nadie niega que la contribución de Wagner a la música es enorme, un hombre de gran aporte a la cultura occidental, antisemita. Voltaire, el padre de la Ilustración francesa, sumamente importante en el desarrollo intelectual de Occidente, antisemita. Dostoyevsky, literatura rusa, antisemita. Incluso Shakespeare, hay un debate, El mercader de Venecia. ¿Está reflejando los estereotipos de la época o está reflejando sus propios odios y prejuicios? Probablemente sea algo intermedio, ¿no? Pero la verdad es que toda esta idea de que las personas inteligentes, las personas educadas, no pueden ser antisemitas. Así que con el New York Times puedes tener un premio Pulitzer y puedes ser antisemita, puedes tener un doctorado en la Universidad de Columbia y puedes ser antisemita. Puedes escribir las mejores obras de teatro y los mejores programas de televisión. ¿Y adivina qué? Puedes ser antisemita. No solo puede serlo, hoy en día los académicos ya son sospechosos, tengo que decirlo. Ciertamente anti-israelíes y luego dicen que no es antisemitismo, etcétera. Pero solo quiero, antes de que, como hemos estado haciendo, terminemos nuestro podcast con un pequeño resumen de la política israelí, solo quiero señalar algo más sobre la violencia sexual. La razón por la que no quise citar el asqueroso artículo de Christoph es, ya sabes, por razones obvias, pero fue extremadamente explícito. Y los detalles ahí sobre lo que los guardias de la prisión y también los colonos anónimos, están haciendo, yendo por ahí sodomizando y violando. Y es increíble, ¿de acuerdo? Atando los genitales de las personas. Mientras que eso en realidad sucedió el 7 de octubre, y no solo eso, por cierto, y Christoph dice, bueno, sí, sucedió el 7 de octubre, pero en Israel eso pasa todos los días, ¿de acuerdo? Lo cual es una mentira tan grande que, sabes, ni siquiera necesitarías investigar eso. Puedo preguntarte, No dijimos algo aquí, pero claro, si acudes a fuentes de Hamas y a fuentes que apoyan a Hamas, escucharás todas estas cosas. bueno, y ese es el problema, y les pagan por hacerlo y todo eso. Pero quiero recordarle a alguien sobre un estudio. Fue una tesis doctoral realizada creo que hace unos 40 años, casi 50 años, por una mujer creo que fue en la Universidad Hebrea, y podemos verificar eso. ¿Quién escribió una tesis diciendo que el hecho de que los soldados israelíes no violen a mujeres palestinas es porque son racistas, que los soldados israelíes son tan racistas que ni siquiera se molestan, ni siquiera se dignan a violar a mujeres palestinas? Y entonces este asunto de mencionar la violación como una forma de atacar a los soldados israelíes, Incluso cuando no violamos. incluso cuando no las violamos, se convierte en, y sabes, el punto final es que no solo se cometieron atrocidades sexuales y se presumió de ellas, es que fue una herramienta de guerra, que la violencia sexual se convirtió en una herramienta de guerra en todo este conflicto. Lo ha sido en el pasado. Siempre ha habido, hemos escuchado historias en todas las guerras. Hay soldados individuales que pueden violar o saquear. Quiero decir, eso pasa en tiempos de guerra. Y la única pregunta es si tu ejército, el ejército en cuestión, somete a corte marcial a esos soldados, los manda a la cárcel, lo que sea, cómo son tratados.
Ahora, mientras que los combatientes de Hamas son tratados como héroes cuando violan, sodomizan y cercenan genitales, lo anunciaron, ni siquiera lo ocultaron, están felices. Así que el punto es que es importante enfatizar esto y también es importante recalcar que este es un movimiento respaldado por Irán, un movimiento yihadista respaldado por Irán. Y Hezbollah se dice que es incluso peor que Hamas. Y si hubiera invadido Israel cruzando la frontera en el norte, como lo hizo Hamas en el sur, habríamos visto tipos de violencia sexual igual de graves o incluso peores, se podría decir. ¿Puedo decir algo antes de que sigamos? Sí. Una última cosa, hubo una historia en la prensa británica hace como 2 o 3 semanas donde investigaron Gaza y tenían todos estos reportes de que Hamas estaba distribuyendo ayuda y usando la distribución de ayuda como una forma de obtener favores sexuales y chantajear a mujeres. ¿Quieres conseguir ayuda para tu familia? ¿Tienes que traer a tu hija aquí o voy a acostarme con esta joven casada si quiere comida para sus hijos? Y por supuesto, esa es un arma que Hamas usa como parte de su estrategia para aterrorizar a su propia población. ¿Y adivina quién no publicó nada sobre Hamas abusando de mujeres en Gaza? El New York Times. Así que sí, ahora escucha con esa nota tan horrible que, ya sabes, es desagradable hablar de estas cosas, pero no van a desaparecer. Con esa nota tan horrible hablemos de algo más. No diría necesariamente que sea alegre hablar de la política israelí. Pero vamos, está bien, vamos a hablar de eso. Y también les prometimos a nuestros espectadores y oyentes que siempre dedicaríamos los últimos 3 o 4 minutos del programa a dar una actualización porque ya casi llegamos a ese momento. Eso es lo que digo, exactamente. Así que la gran noticia esta semana en la política israelí es que los partidos ultraortodoxos, o uno de ellos en particular, ha dicho que vamos a adelantar las elecciones. Nos estamos saliendo de la coalición. Y Netanyahu no cumplió su promesa sobre la ley de reclutamiento que habría eximido a muchos de los chicos de la yeshiva que estudian todo el día y no van al ejército. Y las elecciones van a celebrarse antes de lo previsto. Podríamos haber tenido elecciones en octubre y ahora parece que vamos a tener elecciones en septiembre. Así que, antes que nada, habiendo dicho eso, solo tengo que bostezar porque, la verdad, da igual si tienes elecciones en septiembre o en octubre, no hay mucha diferencia. Para nuestros espectadores y oyentes estadounidenses, obviamente están acostumbrados a tener elecciones, ya saben, hay una fecha, el primer martes de noviembre cada 2 años, ¿verdad? En Israel, como en otras democracias parlamentarias, 4 años, no. 2 años por las elecciones intermedias. Oh, elecciones intermedias, sí. Pero en las democracias parlamentarias como Australia, como Gran Bretaña, como Canadá, como Israel, las elecciones se celebran cuando el Parlamento decide convocarlas y hay un límite. Obviamente tienen que tener una elección antes de cierto tiempo. Y históricamente casi todos los gobiernos israelíes terminan antes de cumplir el mandato completo porque todos los gobiernos israelíes son gobiernos de coalición. Y a medida que te acercas a la fecha de las elecciones, los diferentes partidos en la coalición quieren diferenciarse entre sí. Así que, por lo general, los gobiernos caen antes. Este gobierno, de hecho, va a ser uno de los gobiernos más largos en la historia de Israel, a pesar de todo lo que ha pasado. Sí. Sí. Con la reforma judicial el 7 de octubre y todas las crisis. Sí, ha sido una coalición duradera. Me niego a emocionarme por esto, no solo porque tal vez solo adelanten las elecciones, quizá un mes, sino porque creo que de muchas maneras esto le conviene a ambos lados. Porque la base de Netanyahu son israelíes comunes que sirven en el ejército y no están tan contentos con las concesiones a los ultraortodoxos que sus jóvenes no vayan al ejército. Y creo que para los ultraortodoxos decir que están enojados con Netanyahu porque no les dio lo que querían y que están luchando por los muchachos de la yeshiva, sí, eso les conviene a ellos. Así que adelantar las elecciones en realidad podría ser un ganar-ganar para ambos lados. Déjame ajustar un poco lo que dijiste, no porque esté mal, sino porque yo lo veo de una manera diferente. El proyecto de ley está siendo llamado por la oposición, que se opone, como la ley para evadir el servicio militar. Ahora, depende de cómo lo veas, porque este proyecto de ley en realidad aumenta durante los próximos 5 años el reclutamiento de jóvenes ultraortodoxos, aquellos que no están estudiando en la yeshiva o que tienen que ir al ejército. Así que el proyecto de ley en realidad fue un compromiso para aumentar el servicio militar y permitir a quienes estudian. Así que realmente no es una evasión del servicio militar. Tendría que decir que no es que él no les haya dado lo que querían. Ahora todos pueden evadir el servicio militar. Esto iba a ser un compromiso para intentar, digamos, cambiar la sociedad israelí desde la base, de modo que los jóvenes jaredíes no se sientan avergonzados o no.
que en sus barrios no sea una vergüenza entrar al ejército, etcétera. Y entonces, si eso no se aprueba, ya sabes, como dije, hay muchas personas que quieren que esa ley se apruebe y que no creen en evadir el servicio militar. Ellos piensan que esto ayudará a aumentar el reclutamiento. Es justo decir, Yo soy una de esas personas. Creo que si el gobierno israelí llegara con mano dura y dijera que todos los ultraortodoxos tienen que estar en el ejército mañana, habría menos en el ejército porque habría un conflicto interno. y hemos visto un aumento en eso. Así es. Así que creo en hacerlo desde abajo, lenta y gradualmente. Pero bueno, ahí está esa lucha. Y también quiero hacer otro comentario para las personas que no están tan familiarizadas con el sistema parlamentario. La ironía es que sí, cuando suceden las elecciones y hay una coalición y no hay negociaciones, y si hay un estancamiento de algún tipo donde ninguna de las partes puede formar una coalición. El primer ministro Netanyahu sigue siendo primer ministro interino, hasta que se forme un gobierno. ¿Y por qué digo irónicamente? Porque en medio del intento constante de destituirlo, si su partido obtiene la mayor cantidad de escaños y puede formar una coalición, él es el primer ministro. O si hay una victoria clara para la oposición donde puede formar una coalición. Así que en esos casos es sencillo y directo. Pero en un caso donde no es tan sencillo y todavía hay negociaciones en curso, así que lo que tenemos aquí es una situación en la que el primer ministro Netanyahu seguirá siendo primer ministro hasta que se forme una coalición. Si es su coalición, él será primer ministro por unos años más. Y si no es su coalición, o sea, si ninguno de los dos lados puede, él también seguirá siendo primer ministro por un buen tiempo, ya que vimos cuánto tiempo tomó hace un par de años. Hubo varias rondas de elecciones. Así que todas esas personas que piensan, oh, está bien, ya es hora de deshacernos de Netanyahu, no tan rápido. Así que solo terminaré con un último punto. Uno de los líderes de los ultraortodoxos emitió un comunicado diciendo que está enojado con Netanyahu y que nuestra alianza con el Likud se acabó, Likud refiriéndose a Netanyahu, sí. por supuesto. Y solo quería decir, sonreí un poco porque digamos que hay una elección y ninguno de los dos lados obtiene la mayoría, ¿verdad? ¿Tienen los ultraortodoxos la opción de irse con el otro lado, con el centro izquierda, que han sido los más radicales, diciendo que todos ellos tienen que ir al ejército mañana y que están en contra de cualquier compromiso? Y como dije hace un momento, creo que un compromiso es la única manera de obtener resultados realmente. De lo contrario, simplemente se cierran y no obtendrás nada de los ultraortodoxos en el ejército. Y yo quiero que haya más de ellos en el ejército. Pero luego estuve pensando, y vamos a terminar con esta nota porque voy a hacer una pregunta. Todas estas personas que quieren sacar a Netanyahu, ¿verdad? ¿Estarían dispuestas a darle a los ultraortodoxos exactamente lo que quieren con tal de tener una mayoría en la Knesset para deshacerse de Netanyahu? Y eso significa que tendrían que tragarse todas sus palabras de los últimos 2 años. Sí, tendrían que retractarse de todo. Y creo, porque soy cínico, que en realidad podrían hacerlo. Bueno, sí ha pasado. Ha sucedido en el pasado que el grupo pacifista dijo, está bien, es más importante un Estado palestino que todo esto, cederemos. De hecho, el padre de Lapid, Tommy Lapid, el difunto Tommy Lapid, era precisamente ese centrista, lo que tú llamas un centrista, y él hizo exactamente eso. De repente dijo, oh, olvídalo. Toda su plataforma se basaba en eso, y simplemente la abandonó en un instante. Pero diré una cosa, no sé si eso pasará. Y no sé qué pasará, pero sí sé una cosa. Si hay un estancamiento, la izquierda se va a aliar con los partidos árabes tanto como pueda. Y si es así, y si dicen que todos tienen que ser reclutados, es interesante. No dicen eso sobre los ciudadanos árabes de Israel. Así que hay mucha hipocresía en este país, lo sabemos. Y creo que la principal hipocresía viene de la izquierda. Puede que no estés de acuerdo con eso. Esa es mi opinión al respecto. Y particularmente en estos temas también creo, y no lo digo basándome en encuestas, porque normalmente no creo en las encuestas y es demasiado pronto, yo creo que la derecha va a tener la mayoría. Y ya veremos. Por supuesto, puedo estar totalmente equivocada y lo admitiré. Lo admitiré cuando se lleven a cabo las elecciones. Así que solo responderé con 2 frases y diré, Ruti, tú dices que la gente, los políticos de izquierda son hipócritas. Y diré que todos los políticos, para servir a sus agendas, a veces tergiversan la verdad y son muy flexibles con sus posturas. De acuerdo, entendido. Absolutamente. Pero continuamos esta conversación la próxima semana.
Exactamente. Y quién sabe, la próxima semana tal vez tengamos que volver a hablar de Irán y el presidente Trump. Lo espero con ansias. Yo también.